Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, ¿cómo están? Buenos días, si me pueden... perdón, tenía muteado el micrófono. Otra vez, buenos días a todos, bienvenidos a la clase de hoy, ¿cómo están? ¿Qué tal, Doc? Muy buen día. Bien, ¿y usted? Buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, pues qué bueno que se pudieron conectar. Gracias a los que están ahorita presentes a través de Meets y de YouTube. Entonces, vamos a ver hoy un tema que... Bueno, vamos a empezar el abordaje de un tema. Vamos a empezar a hablar sobre trastornos de la inmunidad. Pero bueno, vamos a abrir un pequeño paréntesis antes de arrancar. Este tema, aunque igual, como hemos estado haciendo en las sesiones anteriores, está basado en el Robbins. Ahí puse el capítulo o la primera mitad del capítulo de Robbins junto con algunas otras páginas de libros de fisiología y de inmuno. Los eché a la licuadora y vamos a ver ahorita qué tal nos sabe esta mezcla que resulta. Sí, el enfoque que le di a la clase de hoy va a ser muy distinto a lo mejor de lo que hemos visto aquí y de lo que han visto en otras clases, pero bueno, espero que sea bien recibido por ustedes. Espero sobre todo que quede pues claro, ¿verdad? Que sea entendible. Vamos a iniciar entonces hablando el día de hoy sobre los procesos normales que se llevan a cabo en lo que le decimos la respuesta inmune, para después poder abordar en la siguiente clase los trastornos y que ahora sí sea más fácil entenderlos. Bueno, comenzamos. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos a nuestro medio ambiente, estamos constantemente expuestos a pues muchos microorganismos. Aquí vemos unas bacterias, pero son múltiples los microorganismos a los que estamos expuestos, ¿sí? Bacterias, virus, hongos, etcétera. Entonces, si no tuviéramos, y en general pues la mayoría de los seres vivientes, prácticamente todos los seres vivientes de este mundo, si no tuvieran la manera de defenderse de los ataques de estas criaturas microscópicas, la vida sería muy diferente a como la conocemos actualmente, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque estos microorganismos tienen la capacidad de destruir a otros más grandes que ellos. En nuestro caso, tienen la capacidad de destruir, matar a nuestras células, y pues esto ocasionaría irremediablemente la muerte de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos para defendernos? Bueno, tenemos un sistema muy amplio que involucra muchos elementos, células y otros elementos proteicos que nos van a ayudar a destruir a estos microorganismos y a mantenerlos a raya para pues asegurar o tratar de asegurar más nuestra supervivencia. Todos estos elementos son los que integran la llamada respuesta inmune, que ahorita vamos a abordar. Entonces, bueno, vamos a aclarar dos términos primero. Cuando hablamos de la respuesta inmune, a lo mejor han escuchado que hay inmunidad pasiva y activa. La inmunidad pasiva está representada por este elemento nada más. Lo que ven aquí es una representación gráfica de una inmunoglobulina o anticuerpo. Ahorita más adelante vamos a hablar bien al respecto sobre qué son, dónde se forman y qué función tienen. Pero bueno, básicamente ahorita vamos a entenderlo como que son moléculas que nos ayudan a defendernos, ¿sí? Son defensas que nos ayudan a combatir a los microorganismos. Entonces, ¿por qué inmunidad pasiva? Bueno, porque en este tipo de inmunidad, esas defensas no son creadas por nuestro organismo, se nos proveen a nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo más clásico y más característico de la inmunidad pasiva? La lactancia materna. A través de la leche materna, nuestras madres, a todos los que recibimos lactancia, porque pues hay personas que no pudieron recibir lactancia por uno u otro motivo, nuestra madre nos compartió de esas defensas que ya tenía ya preformadas a través de la leche materna, y eso nos ayudó a combatir infecciones en la etapa más inicial de nuestra vida. Nosotros nos vamos a centrar más bien en el proceso que se llama inmunidad activa. La inmunidad activa nos involucra ahora sí a todos estos elementos que ahorita vemos aquí oscurecidos, porque los vamos a ir conociendo poco a poco, más o menos en el orden en el que van actuando. Entonces vamos a iniciar haciendo un muy breve repaso de lo que ya vimos hasta ahorita, ¿sí? En los temas anteriores, para ver bien dónde estamos parados.
Tenemos aquí pues un tejido normal, ¿verdad? Ya sabemos que cuando a un tejido normal, donde las células están en homeostasis, nosotros le inducimos un daño, ¿sí? Pues ese tejido va a tener pues el daño puede ser por muchas causas, ¿sí? Daño mecánico, daño por trauma, por sustancias químicas, etcétera. Vamos a tener como resultado un montón de células muertas y otras en proceso ya de muerte, ¿sí? Con lesión irreversible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a llegar otro tipo de células a ayudarnos a limpiar esos restos necróticos de células que ya se murieron. Sí, a esto nosotros le llamamos inflamación. Ya lo vimos en otro tema anterior. Entonces, esta respuesta inflamatoria se encarga de limpiar todos los restos necróticos de estas células. Bien, entonces, después de que pasa la respuesta inflamatoria, podemos tener uno de dos resultados. Lo que vemos aquí, pues que las células vuelvan a repoblar todo ese tejido y quede a nivel microscópico exactamente como estaba. O en segundo lugar, que pues los macrófagos que vemos aquí de color verde, células grandes que están ahí flotando, empiezan a atraer fibroblastos que vemos ahí revueltos con nuestras células de color amarillo, y estos fibroblastos nos sinteticen matriz extracelular para formar una cicatriz. Estos dos procesos también ya los vimos y son la regeneración y reparación. Sí, hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que no estamos mencionando? ¿O qué es lo que no estamos tomando en cuenta? Bueno, hasta ahorita hemos hablado de un daño que le podemos considerar estéril, es decir, se dañó el tejido, pero no hubo ingreso de microorganismos, y ese tipo de daños son sumamente raros. La realidad es que la mayoría de las veces que nosotros nos lesionamos, hacemos una cortadura, por ejemplo, algún trauma en el tejido, van a ingresar microorganismos como las bacterias que vemos aquí. ¿Qué pasa si le agregamos a esta mezcla de células muertas unos cuantos millones o miles de millones de bacterias? Bueno, vamos a tener pues una gran colonización de microorganismos, en este caso bacterias, que van a estarse alimentando de los restos de esas células, van a estar produciendo sustancias químicas que van a dañar a las demás, y pues si esto no se llegara a controlar, estas bacterias podrían causar la muerte de todo ese tejido y por consiguiente pues la muerte de nosotros como individuos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros para defendernos de esas bacterias? Pues nuestra respuesta inmune, ¿sí? La respuesta inmune, entonces dijimos, es una serie de procesos que tiene varios elementos celulares y elementos de tipo proteico. Entonces le llamamos que tiene un componente celular y un componente humoral. Bien, la respuesta inmune entonces está conformada por todos estos pequeños agentes que vemos aquí ahorita de incógnito todavía. Vamos a empezar a abordar paso por paso. Los primeros 5 que vamos a conocer son estos, muchos de ellos ya los conocemos. Sí, tenemos en primer lugar a los neutrófilos, después a los monocitos, macrófagos, el complemento, y uno que no hemos mencionado son las células natural killer. Entonces vamos viendo qué hace cada uno. Sí, en conjunto ellos van a pues amplificar la respuesta que hay en ese tejido para combatir a esos microorganismos y destruirlos al mismo tiempo que limpian los restos necróticos de este tejido que ya se dañó. Entonces, si los vamos viendo de uno por uno, bueno, los neutrófilos o polimorfonucleares, que es lo que significa esta PMN, son células pequeñas, tienen una vida media de 4 a 8 horas en la circulación. Normalmente los encontramos circulando en la sangre. El resto están almacenados en la médula ósea. No es común encontrarlos infiltrando los tejidos a menos que haya un proceso inflamatorio. Una vez que salen a los tejidos, esta vida se puede prolongar pues un poco más, sí, viven en vez de 4 a 8 horas, 4 a 5 días. Pero aquí vamos a poner un pequeño asterisco en esta vida más larga. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la actividad del polimorfo nuclear. Ya sabemos que cuando están activos están haciendo 3 procesos principalmente: la fagocitosis, la desgranulación y la netosis. Entonces,
estos tres procesos, entre más intensos están, sobre todo, bueno, la fagocitosis entre más intensa es, lo va a agotar más rápido al polimorfo nuclear o al neutrófilo y se va a morir más pronto. La desgranulación, ya sabemos que es el evento en el cual estos pequeños gránulos que vemos en el citoplasma liberan su contenido al exterior. Entonces, eso va a dañar a los microorganismos que están ahí, pero también va a dañar a otras células y a ellos mismos, entonces causa una destrucción más temprana. Y finalmente la netosis, cuando toda su cromatina que tiene aquí en sus núcleos la expulsaban en forma de red para atrapar a las bacterias, ¿sí? Entonces pues esto va a causar invariablemente la muerte del macrófago, del polimorfo nuclear neutrófilo. ¿Sí? Entonces este asterisco nos representa pues que es variable esa vida de 4 o 5 días. A veces puede ser mucho más corta cuando están muy activos, sobre todo cuando hay sitios de infección muy intensa. Y bueno, así es como los vemos en la vida real, ¿verdad? No los vemos, ojalá fuera tan fácil como ver las células como te las estoy poniendo aquí, ¿sí? De un color diferente y forma distinta. La forma distinta sí la tienen la mayoría, pero el color no tanto. Entonces hay que buscar otras características. Los polimorfonucleares reciben su nombre por su núcleo, ¿sí? Que está segmentado. Aquí tenemos el núcleo de un polimorfo nuclear. Vean cómo está dividido en 3 lóbulos. Un núcleo trilobulado. La mayoría de las veces. A veces lo podemos ver un poquito más segmentado. Así es como los vemos a gran aumento. La imagen de la izquierda es un frotis de sangre periférica. La imagen de la derecha ya es un corte histológico. Sí, estos son polimorfonucleares. Aquí lo estamos viendo más o menos para que comparen el tamaño. Sí, aquí estamos viendo a este pequeñito junto a su contraparte de la vida real. Sí, tenemos nuevamente ese núcleo trilobulado. Y pues el citoplasma a veces se puede definir mejor, a veces no, pero en lo que nosotros nos basamos sobre todo es en la morfología del núcleo y el color del citoplasma. Eso sí es importante, sí, porque el citoplasma, hay otras células que se parecen mucho, que son los eosinófilos, ahorita los vamos a conocer, y tienen un citoplasma más rojizo. Bueno, continuamos entonces con los monocitos. Estas son células que están circulando en la sangre, tienen una vida media de 10 a 20 horas en la circulación y una vez que están en los tejidos se van a convertir en macrófagos, ¿sí? Por lo tanto forman parte de este sistema que a lo mejor ya han escuchado, el famoso sistema monocito macrófago y también el sistema retículo endotelial, ¿sí? Entonces los monocitos son precursores de los macrófagos, están en la circulación. Cuando salen de la circulación hacia los tejidos se van a convertir en macrófagos. Por lo tanto, pues las imágenes que tenemos de ellos son únicamente de frotis de sangre periférica, y ya en los tejidos van a cambiar su forma. Entonces, en los frotis de sangre periférica tienen esta forma, son células redonditas que tienen un núcleo característico. Bueno, vamos a rayar acá, dicen los autores de los libros que es un núcleo en forma como de un corazón, ¿verdad? Este de aquí. Entonces es como se pueden identificar por morfología. Los macrófagos, la siguiente célula que vamos a conocer, bueno, ya la habíamos conocido, de hecho en la inflamación aguda y crónica, nada más vamos aquí a reforzar un poquito eso. Entonces son producto de la transformación de los monocitos, ¿sí? Una vez que los monocitos salen a los tejidos, se transforman en macrófagos y esto es el llamado sistema monocito macrófago. Estos ya tienen una vida muy muy larga comparada con otras células, ¿sí? Pueden vivir varios meses dependiendo de qué tan activos estén, igual que los polimorfonucleares. Entre más activos, bueno, viven menos, entre menos activos van a tener una vida más larga. Los macrófagos se pueden desplazar en los tejidos, pueden hacer diapéresis. Ya les había puesto yo un dibujito, una imagen en la clase de inflamación donde se ve un macrófago en proceso de diapéresis que está y de quimiotaxis, que está pues haciendo proyecciones de citoplasma para después estarse como traccionando y desplazando sobre los tejidos, entonces, o ahí entre los tejidos. Se pueden desplazar y pues realizan la fagocitosis, esa es su función principal, aunque también sirven como células presentadoras de antígeno. Ahorita vamos a ver qué es esto de aquí más a detalle. Sí, son células presentadoras de antígeno también, y bueno, una actividad muy importante que tienen es la de regular tanto la respuesta inflamatoria crónica
como la reparación de los tejidos mediante la producción y liberación de citocinas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de inflamación crónica, dijimos que estos llevaban la batuta y ellos le decían a las demás células cuándo hay que seguir destruyendo o cuándo ya hay que ponernos a trabajar para reparar el tejido. Entonces, los macrófagos, bueno, también otra característica que tienen es que pueden a veces quedarse fijos en los tejidos de forma temporal, o sea, si es necesario pueden volverse a movilizar, pero cuando están fijos en los tejidos les llamamos histiocitos. Si han escuchado este nombre, nos referimos a macrófagos, y nada más que son macrófagos también llamados macrófagos tisulares, porque están fijos ahí, están estacionarios en un solo tejido. Entonces, el conjunto de los monocitos que ya vimos, los macrófagos que están móviles, los histiocitos o macrófagos tisulares y de algunas células endoteliales que no vamos a abordar hoy, que son especializadas y están en la médula ósea, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Todo esto va a formarnos en conjunto el sistema retículo endotelial. ¿Sí? Este sistema retículo endotelial tiene la función principal de capturar sustancias de la sangre o capturar microorganismos de la sangre y destruirlos. ¿Sí? Bien, ¿cómo se ven en la vida real los macrófagos? Bueno, a veces, por lo general no es tan fácil visualizarlos en los cortes histológicos, a menos de que se cumplan ciertos requisitos. Uno es que se agrupen, por ejemplo, aquí tenemos un grupo de histiocitos. Esta es una llamada histiocitosis de células de Langerhans, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se están agrupando un montón de histiocitos, estos de aquí. Vemos en la parte de abajo, voy a tratar de delimitarlo, vemos que son células más pequeñitas que tienen un citoplasma muy rojizo o un rosa muy intenso, son eosinófilos. De este lado vemos otro tipo de células diferentes que son también pequeñas pero tienen citoplasma más morado, sí, más basófilo, son células plasmáticas y linfocitos que ahorita vamos a conocer. Los que están aquí en medio, la mayoría son histiocitos. Entonces, en esta situación, bueno, es más fácil verlos porque están agrupados. Como son los macrófagos, tienen un núcleo grande ovalado que a veces le puede tomar una forma arriñonada, como si fuera un riñón o un pequeño frijolito, ¿sí? Y ese núcleo está desplazado casi siempre, bueno, aquí ya no va a caber el dibujo, casi siempre está desplazado hacia un lado. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque en el citoplasma, el resto del citoplasma está muy crecido porque están fagocitando. Sí, están haciendo proyecciones de su citoplasma con las que atrapan microorganismos o restos celulares y lo están fagocitando, los introducen aquí a su citoplasma y pues ahí los destruyen. En otra ocasión en que nos podemos encontrar es cuando hay muchos, pero que están comiendo de forma activa, como lo vemos aquí, sí, que están haciendo una fagocitosis más intensa. Esta imagen de la izquierda es de un linfoma de Burkitt. Ahorita no lo vamos a explicar esto, lo vamos a ver cuando hablemos de linfomas, pero bueno, no vamos a explicar qué es el linfoma de Burkitt, sí, pero sí vamos a explicar esta imagen. Vemos aquí estas células pequeñitas que se ven de color azul, muy juntas una con la otra, son las células del linfoma. Y los espacios grandes aquí que vemos de un color más claro son los macrófagos. Como los macrófagos en comparación con los linfocitos que forman este tumor son mucho más grandes, si los rodeamos de puras células pequeñitas pues van a resaltar. Entonces así los podemos ver, nos dan esta imagen que le llamamos una imagen de cielo estrellado. Ya después la vamos a explicar mejor, pero bueno, podemos ver aquí a todos los macrófagos que tienen incluso restos pues de la fagocitosis ahí en su citoplasma. Sí, estos pequeños puntitos más oscuros, aquí está el núcleo del macrófago. Estos puntitos más oscuros son los llamados cuerpos tingibles. Son restos de ADN que el macrófago ya fagocitó, ¿sí? Restos de otras células muertas. Del lado derecho los podemos ver más cerca, ¿sí? Nuevamente rodeados de linfocitos. Aquí están, pero estos son en un centro germinal, es un tejido no neoplásico, una parte del tejido linfoide del que vamos a hablar ahorita. Entonces ahí están dos macrófagos y se ven los cuerpos tingibles, estos pequeños puntitos
que están de color más morado, más intenso. Es lo que ya fagocitó. Ahí los podemos encontrar también. Y en una tercera situación en la que los podemos ver más fácilmente, es cuando se comen algo que los hace resaltar, o cuando ya de plano los marcamos con inmunohistoquímica. Por ejemplo, del lado izquierdo vemos a un grupo de macrófagos que se comieron un montón de colesterol que no pueden digerir, entonces se quedan ahí llenos de colesterol y ya no se mueven, se quedan ahí hasta que se mueren, pero eso los hace resaltar muy fácilmente. Aquí vemos todos estos son macrófagos. Esta es una llamada colesterolosis, ¿sí? Esta es mucosa de la vesícula biliar. Ya habíamos visto esta imagen en otra clase. Colesterolosis, y pues es una agrupación de macrófagos que se queda atrapada ahí en la lámina propia de la mucosa de este tejido, ¿sí? De este órgano, la vesícula biliar. Y pues en la cuarta situación les dije, pues cuando los marcamos con inmunohistoquímica, hay muchos marcadores que van a ser positivos para los macrófagos. Este que vemos aquí es el CD68. Sí, pero hay otros marcadores que son positivos para los macrófagos. Esto no se los pregunto en el examen. Uno que otro marcador les puedo preguntar, pero sobre todo cuando hablamos de linfomas. Ahorita no se me estresen por aprenderse esto, ¿sí? Si quieren, se lo pueden aprender para que estén, a lo mejor ahí apantallando a su maestro de inmuno o a otros compañeros. Pero bueno, el C68 es un marcador para los macrófagos. Entonces, todas estas células que vemos de color café son macrófagos, que en este caso están mezclados con células de un tumor que tienen una morfología similar, y por eso los marcamos para diferenciarlos, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente célula, o el siguiente tipo de células. Son las células NK o células natural killer. Es lo que significan estas siglas, ¿sí? Natural killer, que así como suena en la traducción en español sería como asesinos naturales. Estas tienen la labor únicamente de destruir, ¿sí? Van a reconocer y destruir células ajenas al cuerpo, células también cancerosas y algunas células infectadas por virus. Tienen en su citoplasma estos pequeños puntitos que les puse aquí, son gránulos. Tienen muchas sustancias, pero las principales que utilizan son la granzima y la perforina. Son dos enzimas que les van a ayudar de una forma muy padre, muy interesante, a destruir a las células. Se van a acercar, vamos a dibujar por aquí a otra célula. Vamos a suponer que esta célula es una célula, infectada por virus. Bueno, una célula cancerosa, ¿sí? Aquí tienes un núcleo todo irregular. Es una célula de cáncer esta. Entonces, ahorita vamos a explicar cómo la hace para reconocerla. Esta célula natural killer la va a reconocer, se le va a acercar, la va a atrapar con unos receptores que tiene en la membrana para que no se despeguen, y le va a vaciar estas dos enzimas. Le va a vertir primero la perforina. La perforina lo que va a hacer es un hueco aquí en la membrana de la célula cancerosa. Perforina, perfora, como dice su nombre. Y después la granzima, la granzima va a entrar, se la va a inocular, ¿sí? O a inyectar la granzima, va a entrar aquí a la célula, y la granzima va a causar un caos adentro de esta célula para inhibir o bloquear ciertas actividades enzimáticas que van a causar la muerte de esta célula. Esta célula se va a morir por apoptosis, ¿sí? Es lo que hacen las células natural killer. Y realizan este mismo proceso lo pueden hacer al reconocer ellas directamente alguna célula extraña, pero también con el proceso que le llamamos citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿sí? Si a esta célula la marcamos con anticuerpos, que ahorita vamos a describir, ya mero describimos qué son, la célula natural killer va a reconocer ese anticuerpo, va a ver que está marcando esa célula y va a hacer el mismo proceso, ¿sí? La va a destruir o a inducirle la muerte celular. Bueno, las células natural killer, en el frotis de sangre periférica que vemos aquí al lado izquierdo, es más fácil reconocerlas o distinguirlas de otras células como los linfocitos. Realmente las células natural killer son una especie de linfocito, ¿sí?
están emparentadas con los linfocitos de la familia T. Ahorita vamos a describir estos, cuáles son. Pero bueno, son primos lejanos, ¿verdad?, de los linfocitos T. Y tienen estos gránulos en su citoplasma. Entonces, en algunos autores les llaman linfocitos granulares o linfocitos granulares grandes, ¿sí? Porque están más grandes que un linfocito. Si aquí trajéramos un linfocito en el frotis de sangre periférica, se vería un poquito más pequeño, con su núcleo ahí muy redondo y sin gránulos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los podemos diferenciar? Ya en los cortes histológicos, ahí sí es muy, muy difícil diferenciarlos por morfología o a simple vista. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los vamos a marcar, ¿sí? Los vamos a marcar por contenciones de inmunistoquímica. Esta que estamos viendo aquí es un CD57, que es un marcador para células natural killer. Podemos también marcarlas con granzima o perfurina, que son las enzimas que tienen en su citoplasma y que pues no tienen otras células dentro. Entonces con eso las podemos encontrar. Bien. El siguiente componente de esta respuesta inmune innata es el complemento. Si se fijan, hasta ahorita hablamos de puras células, hablamos de los polimorfonucleares, de los monocitos, de los macrófagos y las células natural killer. A eso le llamamos componente celular de la respuesta inmune innata, ¿sí? O inespecífica. No hay que confundirlo con lo llamado inmunidad celular. Eso es diferente, ¿sí? Componente celular quiere decir que de esa respuesta en particular, de la respuesta inmune innata, son las células, y este es el componente humoral o proteínas. Bueno, este es el principal, el complemento, porque hay otras proteínas que también participan en esta respuesta, pero que no vamos a mencionar para no alargar demasiado el tema. El complemento ya lo habíamos visto también en la clase de inflamación. Esta es una familia de proteínas, son un poquito más de 20, que están circulando normalmente en el plasma de forma inactiva. Cuando reciben cierto estímulo, interactúan pues con alguna sustancia en particular, se pueden activar, ¿sí? Y pueden activarse esta familia de proteínas por 3 vías. La vía clásica, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Entonces, ¿qué van a hacer cuando se activan? Empiezan a hacer una señalización en cascada a activar a las siguientes que están ahí en la secuencia, para tener uno de 3 posibles efectos, que esto ya lo hemos mencionado. Tienen efecto proinflamatorio, pueden servir como opsoninas o formar el complejo de ataque de membrana. Sí, para acordarnos un poquito, estas son las 3 vías. Las 3 vías de activación: la vía clásica, que va a depender de anticuerpos, que ya casi vamos a conocer bien; la vía alternativa, en la cual se unen las proteínas del complemento aquí directamente a los microbios y empiezan a activarse; y la vía de las lectinas, donde las lectinas que tenemos nosotros se pegan a las azúcares o algunas azúcares que tienen los microbios en su superficie, y pues después activan el complemento. Entonces, cuando llegamos a la activación de la molécula C3, ahí ya empieza la vía común, y de ahí se desprenden uno de 3 posibles resultados. A veces pueden ser los 3, sí, no necesariamente tiene que ser uno solo. El primero es un efecto proinflamatorio. Dijimos que las fracciones C3A y C5A tienen efecto proinflamatorio, van a estimular la fagocitosis y el reclutamiento de nuevas células inflamatorias al sitio afectado. En segundo lugar, sirven como opsoninas, ¿sí? Ayudan a que los macrófagos y neutrófilos reconozcan más fácilmente a las bacterias para poderlas fagocitar y destruir. Y en tercer lugar, la formación del CAM o complejo de ataque de membrana, que nos va a formar, así como se ve aquí, muy parecido, un túnel o un ducto, un poro ahí en la membrana de la bacteria, y la va a destruir, ¿sí? Esto sí, nada más lo hacen con las bacterias. Causan esta lisis por el complejo de ataque de membrana. Bien, entonces
todas estas células en conjunto, junto con el complemento y otras proteínas, van a formarnos esta respuesta inmune innata o inespecífica. ¿Por qué se llama así? Bueno, innata porque la tenemos desde que nacemos. Inespecífica porque esta pues hace una respuesta general, detectan algún microorganismo y empiezan todos a atacarlo en conjunto, ¿sí? A aventar enzimas, a tratar de fagocitar, pero no hacen un proceso tan refinado y por lo tanto esto puede dañar muchos tejidos de nosotros, ¿sí? Produce mucho daño colateral. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos nada más la respuesta inmune innata o inespecífica? Esto se ve en las personas que tienen cierto tipo de inmunodeficiencias severas, no pueden pasar a la siguiente etapa. Entonces, si nos topamos con una infección muy abundante, sí, que hay muchas bacterias o muchos microorganismos, en este caso bacterias, o que esas bacterias son resistentes a la destrucción por todas estas células inflamatorias, a lo mejor se escapan de la fagocitosis, a lo mejor las enzimas no les hacen nada. ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano esas células de la respuesta inmune innata se agotarían y pues las bacterias terminarían causando el mismo resultado del que hablamos, ¿sí? De destruir a todas las células y causar la muerte para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos para defendernos en estos casos? Bueno, la segunda etapa de la respuesta inmune. Sí, entonces pasamos a los siguientes elementos. Ya conocimos a estos 5, las células natural killer de izquierda a derecha, el complemento, los macrófagos, los neutrófilos y los monocitos. Entonces vamos a conocer otro puño de células más y otras sustancias, ¿sí? Son las células dendríticas, los linfocitos de tipo T y de tipo B, y las células plasmáticas y las inmunoglobulinas. Aquí ahora sí ya están las inmunoglobulinas o anticuerpos. Vamos a explicar ahorita qué son. Y a estas en conjunto les vamos a llamar respuesta inmune adaptativa o adquirida. Adquirida porque esta no la tenemos hasta que nos exponemos al microorganismo. Tenemos que exponernos a una bacteria, por ejemplo, para poder tener una respuesta contra esa bacteria. Y esta inmunidad se va adaptando, se va refinando, haciéndose cada vez más precisa. La respuesta inmune innata, esa no necesita una exposición previa, en cuanto se detecta la bacteria, va a tratar de destruirla. ¿Sí? Es por eso que esta es más lenta en aparecer, pero es mucho más precisa, mucho más refinada. Entonces, esta la vamos a dividir en dos componentes principales o dos subrespuestas principales. Son la inmunidad celular y la inmunidad humoral. ¿Sí? La inmunidad celular tiene estos tres componentes: las células dendríticas, los linfocitos T de tipo helper o CD4 y los linfocitos T de tipo killer o de tipo citotóxico, también llamados CD8. Y la respuesta inmune humoral, esta o la inmunidad humoral, tiene como componentes a los linfocitos B, las células plasmáticas y las inmunoglobulinas. Entonces, ¿por qué se llaman así? Bueno, porque esta pues utiliza células nada más. Sí, como su nombre lo dice, son células las que van a hacer la labor, ya sea de ayudar. Estas helper van a ayudar a las otras células de la inflamación o de la respuesta inmune innata, y los linfocitos killer van a destruir, sí, van a matar. En cambio, aquí la inmunidad humoral se llama así porque estas células, los linfocitos B y las células plasmáticas, no van a ir al sitio de acción a darse de golpes con las bacterias, ¿verdad? No, estas no son fagocitos ni nada. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a producir millones y millones de inmunoglobulinas, que son proteínas, y estas ahora sí van a atacar a esas bacterias. Entonces, como las que llevan a cabo la función son las inmunoglobulinas, bueno, le llamamos inmunidad humoral para poder diferenciar una de la otra. Bueno, ¿qué es lo que empieza todo esto? Toda esta cadena de eventos es un antígeno. ¿Sí? Un antígeno es una sustancia proteica que cuando entra al organismo va a estimular la producción de anticuerpos, y es la forma más fácil de definirlo. O sea, si se reconoce y se reconoce, por ejemplo, esta bolita de color rojo se reconoce y estimula la producción de un anticuerpo, bueno, a eso le vamos a llamar antígeno. El anticuerpo, entonces, o inmunoglobulina, es lo que significa esta IG.
son proteínas que están compuestas por varios elementos, ¿sí? Son proteínas o unidades proteicas aquí complejas que tienen diversos componentes. De color azul más oscuro vemos las llamadas cadenas pesadas o heavy, ¿sí? Heavy chain del inglés. En color azul más claro vemos las cadenas ligeras o light chain. Y en color rojo tenemos la porción que va a reconocer al antígeno, ¿sí? Que va a estimular la producción de esta inmunoglobulina en particular. Entonces, estos no se están produciendo nada más porque sí, de forma indiscriminada, se producen hasta que se recibe un estímulo antigénico. Y pues su función es bloquear o capturar a ese antígeno en particular que estimuló su producción, ¿sí? Este sería el antígeno, este de aquí, antígeno. Bien, tienen diversas funciones. Aquí vemos las tres. En general pueden inactivar antígenos. Cualquier antígeno que atrapen aquí, las inmunoglobulinas, pues ya no va a servir. Acuérdense que nuestro organismo, y en general pues todas las células que conocemos nosotros, la forma que tienen de funcionar las células que conocemos es que pues para que haya comunicación adentro, para que haya funciones, etcétera, necesita haber conexiones físicas entre proteínas o entre otras sustancias, ¿sí? Si no hay una conexión bien como tal, no se va a poder llevar a cabo la función en general. Por ejemplo, hay canales de sodio, eso que no agarran literalmente en la molécula de sodio. Pero en cuanto a la transmisión de señales o en el funcionamiento de las toxinas, por ejemplo, cuando hablamos de toxinas, todo eso, necesita esa sustancia unirse a un receptor o a una superficie en particular. Físicamente necesita estar libre para poderse unir ahí. Entonces, si nosotros le pegamos a este antígeno un anticuerpo, si lo atrapamos con ese anticuerpo, este antígeno ya no se va a poder unir a donde tenía que unirse para causar daño. Y entonces así lo vamos a inactivar, ¿sí? Es el proceso de inactivación. Funcionan también como opsoninas. Si nosotros tenemos una bacteria y la tapizamos toda de anticuerpos, las células de la inmunidad innata, los macrófagos y los neutrófilos, la van a reconocer más fácilmente porque ellos pueden reconocer esta parte de aquí, ¿sí? De las inmunoglobulinas. Y opsoninas. Y también pueden fijar el complemento. El complemento también conoce muy bien esta porción, ¿sí? Como la base de las inmunoglobulinas. Entonces los fagocitos la conocen. Y también el complemento, ¿sí? Se pueden unir ahí. Entonces si nosotros nuevamente tenemos una bacteria, aquí la vamos a reutilizar a este dibujo que tiene adheridas muchas inmunoglobulinas, aquí se puede empezar a pegar el complemento y pues formarnos a lo mejor el complejo de ataque de membrana o activar C3 y funcionar como proinflamatorio y como opsonina, ¿sí? Entonces esta es la vía clásica, de hecho, de la vía clásica del complemento, la que depende de la activación por inmunoglobulinas o anticuerpos. Bueno, vamos a separar en sus elementos la inmunoglobulina para conocerla un poquito mejor, porque esto es importante. Sí, entonces dijimos que tiene tres componentes en general: las cadenas pesadas, las cadenas ligeras o light chains, y la porción que se une al antígeno, ¿sí? La porción antigénica, o la que reconoce al antígeno que lo estimuló. Entonces, de estas podemos tener variantes, que ahorita vamos a explicar. Cuando sometemos a una digestión enzimática con una enzima que se llama papaína a esta inmunoglobulina, la vamos a partir en dos en un sitio muy específico, que es aquí donde la estoy representando, y esto nos la va a separar en dos porciones. Esta primera porción le llaman FC o fracción cristalizable, porque ya si la dejamos que sedimente va a formar como cristales, se van a disponer para formar estructuras poliédricas como cristales. Y esta es la fracción AB, ¿sí? La fracción AB, que es donde se va a reconocer el antígeno, dijimos.
La fracción FC únicamente está compuesta por cadenas pesadas, ¿sí? La fracción AB está compuesta por cadenas pesadas y cadenas ligeras, más la región esta variable que va a reconocer el antígeno. Bien. Entonces les dije que podía haber variaciones. En cuanto a las cadenas pesadas, podemos tener 5 tipos distintos: las cadenas alfa, las cadenas gamma, las cadenas mu, las cadenas epsilon y las cadenas delta. ¿Sí? Pongan atención a los nombres de estas cadenas, sobre todo la letra con la que empiezan. Y las cadenas ligeras pueden ser de tipo lambda, lambda, y de tipo kappa, perdón, hay que poner gamma, kappa y lambda, ¿sí? Ok, entonces dependiendo de cómo combinemos estas cadenas, la inmunoglobulina va a tener un comportamiento y una función diferente. Primero, las cadenas pesadas, estas les van a otorgar su denominación o su nombre a las inmunoglobulinas. Les dije que pusieran atención a la letra con la que empezaba cada una de estas cadenas, porque eso nos le va a dar el nombre específico a cada inmunoglobulina, ¿sí? Esta que tenía cadenas alfa es IgA. Esta que tiene cadenas gamma es IgG. Esta que tiene cadenas mu es IgM. Y así sucesivamente. Esta que tiene, déjenme acordar el color. Sí, esta es la que tiene cadenas epsilon. Aquí. La que tiene cadenas epsilon es la IG. Ya perdí mi cursor. Aquí está. La IgE. Y la que tiene cadenas delta es la IgD, ¿sí? Para que sepan bien de dónde sale ese nombrecito. Yo creo que ya han escuchado eso de IgA, IgG, pero a lo mejor no sabían bien de dónde salía. De aquí es de donde sale, de la cadena pesada que tiene cada inmunoglobulina. La mayoría de tipos de inmunoglobulinas van a ser como esta IgG o como la Ig y la IgD, que están aquí abajo. Esta tiene una sola estructura con forma así de Y o de Y, y a esto le decimos monómero, sí, monómero, porque es una sola inmunoglobulina. En sí, esto es una inmunoglobulina nada más, o sea, hasta ahí vamos bien. Aquí en la IgA y la IgM vemos que están diferentes. Esta IgA tiene 2 inmunoglobulinas, entonces a esta le llamamos dímero. A esta, pues siguiendo esa lógica, la IgM tiene 5, entonces le vamos a llamar pentámero, ¿sí? Esto es respecto a la configuración física, ¿sí? Cómo está físicamente formada esa inmunoglobulina. Cada una tiene una función distinta y se produce en distintos sitios o en respuestas diferentes. Por ejemplo, la IgA, vamos a borrar todo este rayadero para no distraernos. La IgA primero. La IgA está principalmente en nuestras secreciones. ¿Cuáles son las secreciones? La saliva, las lágrimas, las secreciones del tracto gastrointestinal, y esta nos ayuda a bloquear directamente microorganismos que quieran entrar a través de esos lugares, de esas barreras. Y aquí tenemos una bacteria que tiene antígenos a los cuales se les va a pegar esa IgA y la va a bloquear para que ya no sea infecciosa, ¿sí? Este dímero está formado por un polipéptido. Esto que vemos aquí, esta pequeña cadenita, a veces la representan así, con forma como de espiral enrollando las dos. Este polipéptido es distinto dependiendo de dónde se produzca. Es un polipéptido que van a formar las células que están, o va a provenir de las secreciones de ese mismo sitio donde se produce la IgA. La IgM
G la vamos a dejar ahorita de lado un poquito. Vamos a pasarnos a la IgM. La IgM y la IgG también, pues, pero vamos a iniciar con la IgM. La IgG y la IgM se producen en la mayoría de las infecciones, o en respuesta a la mayoría de las infecciones a las que nosotros nos exponemos. Infecciones bacterianas, infecciones por virus, infecciones por hongos van a estimular la producción de estos dos tipos. En primer lugar se va a producir la IgM y ya después que se refina más la respuesta se produce la IgG. ¿Por qué tienen esta diferente configuración? Bueno, la IgM es una inmunoglobulina de respuesta rápida. Esta aparece al inicio de la inmunidad humoral. La IgG es una de aparición de respuesta un poquito más lenta. Esta se produce al principio de la respuesta inmune para tratar de bloquear la mayoría o la mayor cantidad de los microorganismos posibles. Sí, o de los antígenos posibles, porque tiene 5 inmunoglobulinas pegadas, entonces va a atrapar mucho antígeno. Esta otra está compuesta por una sola inmunoglobulina, esta IgG, pero esa es más precisa, es más refinada, entonces tiene mayor afinidad por el antígeno que se busca bloquear o destruir, sí, como si fuera un microorganismo, por ejemplo. Esto a lo mejor les suena porque nosotros aprovechamos este conocimiento para hacer las llamadas pruebas, las serologías para diagnosticar cualquier enfermedad o X enfermedad, desde el dengue, por ejemplo, hasta la COVID, ¿sí? La COVID que está tan de moda ahorita. Ya han escuchado a lo mejor de las pruebas enzimáticas serológicas para ver si uno está infectado o no. Entonces a lo mejor han escuchado decir, no, pues que yo saqué, por ejemplo, para dengue. Sí, vamos ahorita a dejar de lado el COVID, estamos viendo COVID por todos lados, vamos a olvidarnos un poquito. Dengue, sí, tuve, no sé, sospecha clínica de dengue, vamos a dejarlo así, fiebre, dolor muscular, articular, todo. Entonces me hice mis serologías para dengue y me dicen que está positiva la IgM, positiva para dengue virus. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta es una infección temprana. Si me dicen que está positiva la IgM y la IgG negativa, quiere decir que es una infección todavía temprana, porque apenas se está produciendo IgM y no se ha empezado a producir IgG todavía. Si me dicen que las dos están positivas, quiere decir que ya es una infección, no es tan crónica, pero ya tiene varios días, por ejemplo, por lo menos una semana de que ya inició, 1 o 2 semanas para permitir la producción de la IgG, que es más o menos lo que tarda en empezar a producirse. Entonces, si ya tengo las dos, quiere decir que no es una infección aguda, ¿sí? No es reciente, ya tiene pues algunos días. Si en cambio, vamos a borrar esto, si en cambio me dicen que la IgM para dengue, que la IgM está negativa, pero la IgG está positiva, esto quiere decir que no tengo una infección activa. Ya quiere decir que o estoy en una infección ya de salida o ya estoy inmunizado. Ya me expuse al virus y ya tengo defensas contra el virus. ¿Por qué? Porque la IgG, esta se produce por mucho tiempo. La IgM se produce nada más al inicio de la infección, pero después deja de producirse. La IgG, en cambio, empieza a producirse ya de forma tardía, pero continúa su producción de forma indefinida. ¿Sí? Siempre, o la mayoría de las infecciones que nos dejan inmunidad de este tipo, hacen que estemos produciendo poquitos anticuerpos de tipo IgG toda nuestra vida. Entonces, quiere decir o que ya es una infección tardía o que ya estamos inmunizados. Bien, las otras dos restantes, estas, bueno, la IgE, que está aquí abajo, esta tiene una función muy parecida a la de la IgG, hace lo mismo, pegarse a ciertos antígenos, pero esta en particular la vamos a mencionar mucho en la próxima clase. Esta participa sobre todo en las alergias. Y también se ve producida en las respuestas inmunes contra parásitos, ¿sí?
En las infecciones parasitarias se ve una producción predominante de IgE. Finalmente, la IgD, esta no está libre en el plasma, no está circulante, no se produce en respuesta a las infecciones, ¿sí? Esta va a estar anclada a la membrana de los linfocitos B. Ahorita vamos a conocerlos. Y esta les sirve para ellos reconocer antígenos. Sí, esta es la membrana del linfocito. Ahí va a estar anclada la IgD. Esta no se libera al plasma y les sirve para ellos reconocer antígenos y poder, pues, activarse, ¿sí? Este es un antígeno. Bien. Finalmente, esta región variable, esta de aquí, tenemos muchas posibilidades. Vean, aquí les puse 1, 2, 3, 4, como unas 8. Tenemos un poquito más, ¿sí? Un poquito más de 8 posibilidades. Tenemos, no me acuerdo ahorita el número exacto. Creo que lo leí en el libro de Robbins, ahí lo pueden consultar. Pero un poquito más de 8, tenemos unos cuantos trillones de posibilidades o de diferentes regiones variables que pueden tener nuestras inmunoglobulinas. Y esto ya viene, como decimos aquí, ¿verdad? Ya viene de agencia, ya viene en nosotros incluido desde que nacemos. Tenemos esa capacidad de defendernos contra prácticamente todo. Contra todo a lo que nos expongamos, contra cualquier infección, una infección que sea ahorita, algún virus o bacteria que se descongela en los polos ahorita por el calentamiento global y creemos ya no tener defensas. Tenemos defensas para eso. Alguna infección extraterrestre, a lo mejor tenemos defensas para eso, prácticamente para todo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿por qué no somos inmunes a todo? Realmente porque ahí ya depende del tipo de infección en particular. Hay infecciones que actúan más rápido y nos alcanzan a matar a nosotros o a nuestras células inmunes antes de que se produzcan los anticuerpos, ¿sí? Acuérdense que dijimos, esta es inmunidad adaptativa o adquirida. Hasta que nos exponemos al patógeno, se va a estimular la producción del anticuerpo preciso contra ese patógeno o los anticuerpos precisos, porque una bacteria, por ejemplo, que les pongo aquí, tiene muchos componentes en su membrana. Cada uno puede estimular la producción de un antígeno, ¿sí? Pero esta región variable tiene un número muy muy grande de posibles reconocer múltiples o muchísimos antígenos. Bueno, este otro elemento que estamos viendo aquí es el llamado complejo mayor histocompatibilidad, o MHC por sus siglas en inglés, o también HLA por antígeno leucocitario humano. Sí, son los dos nombres con los que lo pueden encontrar: complejo mayor histocompatibilidad o antígeno leucocitario humano. Lo mencionamos ahorita antes de entrar a las células porque es importante para saber cómo funcionan las células de la inmunidad adquirida. Entonces, el HLA, le vamos a decir así porque siento que me trabo menos que decir MHC. El HLA es una proteína que va a estar anclada a la membrana de diversas células. Tenemos dos tipos, aquí estamos viendo, el principal es el 1 y el 2. El 3 lo dejamos de lado porque ese no sirve como molécula presentadora de antígeno. Sí, únicamente el 1 y 2. Entonces el 3 pues lo vamos a dejar un poquito de lado ahorita, ¿verdad? Bien, las de clase 1 se expresan en todas las células de nuestro cuerpo, las células nucleares y las plaquetas, ¿sí? Todas nuestras células tienen MHC de clase 1. Les sirve para presentar antígenos producidos en su interior, por ejemplo, antígenos virales o antígenos del cáncer. Y lo van a reconocer los linfocitos TSD8, ¿sí? Tome nota de esto porque es importante. Ahorita vamos a explicar bien por qué. MHC1, todas nuestras células nucleadas y plaquetas, y lo reconocen los CD8. Y el MHC de clase 2, sirve como presentador, o lo tienen las células presentadoras de antígeno nada más. Expresan antígenos interiorizados, o sea que la célula lo atrapó, lo procesó adentro y después lo expresa en su membrana para presentárselo a otras células de la respuesta inmune. Y es reconocido por los linfocitos TCD4. Aquí también tomen nota porque esto es importante para saber cómo funciona nuestra respuesta inmune. El MHC de clase 3 dijimos, se llama así realmente porque en el
en el gen, no me pregunten ahorita el cromosoma, no me acuerdo. En el cromosoma donde está codificado el gen o los genes del MHC, está el locus donde está el MHC de clase 1 y después está acá el locus donde está el MHC de clase 2 y este pequeñín quedó aquí en medio, ¿sí? Entonces, pues como está ahí en medio, le pusieron también MHC, pero no tiene la función esta de presentar antígenos. Por eso, pues no se menciona, sí, el MHC de clase 3. Únicamente le damos, o lo mencionamos como MHC o HLA. Les dije que iba a decir HLA, ya lo cambié. Bueno, HLA clase 1 o clase 2. Ok, entonces aquí podemos ver cómo, miren, están los dos tipos. En esta imagen tenemos el de clase 1. En la derecha tenemos la de clase 2. Y pues aquí están presentando un antígeno o un péptido, que es una sustancia proteica. Y van a interactuar, dijimos, el de clase 1 con los CD8, el de clase 2 con los CD4. ¿Por qué? Porque están diseñados de esta manera. Físicamente no pueden interactuar al revés. El de clase 1 tiene o se puede acoplar a esta proteína que tienen los linfocitos TCD8, que les da su nombre, que es justamente el CD8. Es como un ancla que va a estabilizar a esa unión para que se pueda dar el proceso de presentación de antígeno. El de clase 2 está diseñado para acoplarse con el CD4, aquí lo estamos viendo. Se están uniendo aquí, entonces es por eso que cada uno interactúa con un distinto tipo de célula, pero tiene también una función, o sea, tiene una razón de ser esto, porque si fuera al revés estaríamos en un bronconón ahorita en cuanto al combate contra las infecciones. Ahorita vamos a hablar de eso. Bien, vamos a hablar también rápidamente sobre los órganos linfoides antes de pasar a la descripción de las células que nos forman esta respuesta inmune. Los órganos linfoides van a ser los órganos o los tejidos donde las células inmunes se agrupan y se organizan para poder trabajar de forma más eficiente. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos de dos tipos. Los primarios son el timo y la médula ósea. El timo, que en inglés se llama thymus, la médula ósea, que es bone marrow. ¿Por qué les pongo el nombre en inglés? Porque bueno, la T del timo y la B de bone marrow le da su nombre a los linfocitos que salen de aquí. Linfocitos T del timo, linfocitos B de la médula ósea. Esto lo voy a mencionar más adelante, pero de una vez lo explicamos. Los órganos secundarios son los ganglios linfáticos, como este que vemos aquí. Este es un ganglio linfático. El vaso y el llamado tejido linfoide asociado a epitelios. MALT sería asociado a mucosas. En general, GALT asociado a los guts o el tubo digestivo, ¿sí? Y SALT asociado a la piel, skin. ¿Por qué los dividimos así? ¿Por qué en primarios y secundarios? En los primarios, los linfocitos B y T van a madurar, van a formarse primero y van a empezar a madurar para diferenciarse a convertirse en linfocito B o linfocito T. Realmente los linfocitos T no se forman en el timo, ¿sí? Se forman también en la médula ósea, pero se van de su casa ellos muy jovencitos hacia el timo, y ya aquí en el timo, por la influencia de las células que están aquí, se convierten en linfocito T, ¿sí? Los linfocitos B, eso sí, se forman y maduran en la médula ósea. Cuando ya están graduados como linfocito, ¿verdad? Que ya son linfocitos maduros, pero que no han sido estimulados, van a salir a los órganos linfoides secundarios, donde ahora sí se van a poner a trabajar, van a ser estimulados por algún antígeno eventualmente, y van a generar una respuesta inmune. Aquí es donde ya se va a dar el proceso de activación en los órganos secundarios, ¿sí? Bien, los linfocitos tienen una forma de organizarse, que los linfocitos son las células más abundantes del sistema inmune, de organizarse en estas formaciones que se llaman folículos linfoides, ¿sí? Ahorita los vamos a volver a mencionar. Todas estas pequeñas esferitas o nodulaciones ahí del ganglio son los llamados folículos linfoides. Bien, entonces vamos empezando ahora sí
con las distintas células que nos forman esta respuesta. Las células dendríticas que tenemos aquí son las que inician todo. Estas van a presentar antígenos, ¿sí? Tienen capacidad de fagocitar microorganismos, restos celulares, otras células, destruirlas, pero en ese proceso de destrucción interno van a fragmentar sus componentes y después con una molécula del MHC de tipo 2 que tiene en su interior, lo van a exhibir acá, ¿sí? Van a sacar esos antígenos que se comieron y los van a estar mostrando aquí, sobre todo en estas partes, ¿verdad? Para poder interactuar más fácil con los linfocitos en su citoplasma, en su membrana. Bien. Dijimos, miren, aquí está el antígeno, va a estar unido a una molécula del MHC. Ya vimos que este es de clase 2, porque esta es una célula presentadora de antígeno. También tienen MHC de clase 1, pero no lo utilizan para esto. Sí, el MHC de clase 1 tiene otra función. Bien. Las células dendríticas las vamos a encontrar en el centro de estos folículos linfoides que ya les expliqué. Esto de que vemos aquí es una placa de Peyer. Sí, es una placa de Peyer. Esta nodulación que está aquí en la mucosa, en este caso en este fragmento de mucosa del colon. Una placa de Peyer es un folículo linfoide que está ahí en la mucosa intestinal. Entonces un folículo linfoide tiene varias zonas. En la parte más central tiene el llamado centro germinal. Bueno, lo voy a poner en inglés, ya puse el primero aquí. El centro germinal o germinal center. Alrededor va a tener aquí, a veces cubriéndolo todo, a veces se ve como una especie de semiluna, la llamada zona del manto. Esto sí lo ponemos en español, zona del manto. Y bueno, aquí va a estar después otro folículo, que igual con su centro germinal, su zona del manto, y entre ellos va a haber un espacio, ¿sí? Este espacio es la zona interfolicular, ¿sí? La zona interfolicular. Entonces, las distintas células que vamos a ver ahorita se organizan en estos espacios de forma más o menos ordenada. No hay barreras realmente que limiten, no hay como que una barrera que limite el centro germinal ni la zona del manto. Ellos simplemente se agrupan por afinidad para trabajar mejor y se organizan así. Entonces, las células dendríticas están aquí, en el centro germinal. Aquí las estamos viendo, son muy muy difíciles de ver en la microscopía óptica convencional con tinciones de rutina. Las podemos confundir con los macrófagos. Todos estos espacios más claritos son o macrófagos o células dendríticas. Este es el mismo patrón de cielo estrellado que ya les presenté unas diapositivas atrás, ¿sí? Estos de aquí son macrófagos o células dendríticas. Por morfología hay algunos tips que dan los libros para poderlas identificar, pero pues como somos un poquito quisquillosos los patólogos, para eso no nos fiamos tanto. Dicen los libros que si vemos en un espacio de estos más claritos una célula con un núcleo nada más, es muy probablemente un macrófago, y aquí con sus cuerpos tingibles, ¿verdad? Todo lo que se está comiendo. Las células dendríticas tienen su núcleo también lateralizado hacia un lado. Entonces, si vemos, aquí se tienden a agrupar por pares. Si vemos dos núcleos que están muy pegaditos uno del otro, le llaman los libros en una imagen como si estuvieran dando un beso. Probablemente son células dendríticas, o sea que aquí tengan su citoplasma, ¿sí? Pero pues no nos confiamos de eso, mejor usamos la inmunistoquímica. Este es un marcador, se me olvidó el nombre ahorita, se los voy a poner en los comentarios del video. Pero bueno, es un marcador para células dendríticas. Aquí la estamos resaltando. Fíjense cómo se ve su citoplasma así alargado, como si fuera una pequeña estrellita o con forma como de una neurona. Esas son las células dendríticas y están ahí haciendo ese proceso de presentación de antígenos. Están interactuando con el resto de células que están aquí de color azul,
que son la mayoría linfocitos de tipo B. Algunos linfocitos T también están ahí metidos, pero principalmente linfocitos B. Ok, las siguientes son los linfocitos T. Los linfocitos T tenemos dos tipos, los CD4 y los CD8. Sí, los CD4 son los llamados también helper. Estos interactúan con las proteínas del MHC clase 2. Y los CD8 son los llamados killer o citotóxicos y van a interactuar con o a reconocer el MHC clase 1. Bien, los linfocitos pues son las células los linfocitos T sobre todo son los más abundantes de las células linfoides en la circulación, representan hasta el 80% de todos los linfocitos T circulantes, circulantes en general, y son los principales encargados de llevar a cabo la respuesta inmune celular. Las más importantes se puede decir que son las células dendríticas, porque sin ellas no empieza toda esta cadena de eventos, pero los que van a hacer el trabajo son estos de aquí, ¿sí? Los linfocitos T. Entonces también están divididos, los CD4 o helper son mucho más abundantes que los citotóxicos, ¿sí? Que los CD8, más o menos son el doble. Entonces los helper tienen también distintas subfamilias que se han ido descubriendo poco a poquito. Tenemos los helper 1 y helper 2, que son los más conocidos, pero hay otros que participan en cierto tipo de reacciones inmunes. Reciben ese nombre, en este caso los helper 1 y 2, porque se descubrieron en ese orden. Los helper 1 se descubrieron primero, después los helper 2. Hay otros como los helper 17, que se llaman así porque producen interleucina 17. Pero cada uno tiene una función distinta. La principal función de los helper son de regular. Sí, ellos producen citocinas. Citocinas que van a regular a la respuesta inmune. Interleucinas, interferones, etcétera. Dependiendo del tipo, van a producir una especie predominante de citocina. Y estas van a tener actividad reguladora en la respuesta inmune, pueden hacer que las células se activen más, empiecen a fagocitar más, empiecen a replicarse más, o también frenar la respuesta inmune, controlarla, ¿sí? Porque esto tiene que ser controlado también. Si no, al igual que cuando hablamos, por ejemplo, de la coagulación, que dijimos, si no se controla la coagulación, se nos va a tapar ese vaso sanguíneo donde está formando el coágulo. Aquí también, si no se controla la respuesta inmune, vamos a tener problemas de los que vamos a hablar la siguiente clase. Los citotóxicos, esos no se dedican a la producción de citocinas. Esos más bien, como dice su nombre, killer, citotóxicos destruyen, ¿sí? Matan a otras células de forma muy parecida a cómo le hacen. Tiene una actividad parecida a la de las células natural killer, pero no lo hacen igual. Estos tienen aquí una molécula aquí en su membrana. A lo mejor no era FAP, era FAS, perdón, FAS. Y es un rayadero. Vamos a otra vez a ponerlo. FAS-L. A lo mejor ya les suena este nombrecito a los que se acuerdan de la clase de adaptación, lesión y muerte celular. El FAS era ese receptor que estaba en la membrana de una célula. En el FAS aquí, que estaba unido a la procaspasa 8 a través de un dominio de muerte, que cuando se activaba se activaba la procaspasa 8 y pues se daba la reacción en cadena para iniciar la apoptosis. Las células estas de tipo citotóxico tienen ligandos para activar aquí. FAS-L significa ligando de FAS. Entonces se va a unir aquí para activar el FAS e inducir la apoptosis. Aparte tienen también algunos gránulos en citoplasma que les sirven a destruir otras células, pero principalmente es en esto, ¿sí? Inducir la apoptosis. Bien, aquí vemos el proceso de presentación de antígeno más a detalle de la célula dendrítica con un linfocito, en este caso el linfocito T. La célula dendrítica, utiliza el MHC que dijimos es de clase 2.
para presentarle un antígeno a un linfocito T. Los linfocitos T tienen este receptor que se llama TCR porque en inglés es T-Cell Receptor, ¿sí? O receptor de célula T. Y esto les ayuda, me falta aquí una E, les ayuda a reconocer a los antígenos. Cada linfocito T tiene un TCR diferente y esto le va a dar su especificidad para reconocer cierto antígeno. Dependiendo del TCR que tenga, va a reconocer ese antígeno. Aquí vemos a la célula dendrítica que, bueno, puede procesar péptidos, o sea, proteínas. Por ejemplo, a lo mejor esto puede ser una toxina. Pueden ser antígenos virales o bacterianos. Pueden ser antígenos tumorales. Todo eso lo procesa, lo presenta aquí y eso va a activar a la respuesta inmune contra ese antígeno. Aparte vemos aquí a otro involucrado que es muy importante. Esto no se los pregunto en el examen, pero sí quiero que se lo aprendan para que entiendan un proceso que vamos a ver en la próxima clase. Este CD80, que es una molécula de superficie de la célula dendrítica, está interactuando con el CD28. Con el CD28 del linfocito T. Y básicamente lo que hace es esto. Miren, vamos a ver si no... Eso. Todo está viendo mi pantalla. Me está preguntando la computadora que si quiero mantener anotaciones y eso. Vamos ahorita a... Uy, me voy a salir. Bueno, eso es lo que hace eso es lo que hace ese CD80. ¿Sí? Vamos a regresar. Ahí estamos. Lo que hace ese CD80 es pues darle una señal de confirmación al linfocito. Le va a presentar el antígeno, la célula dendrítica, pero también le va a confirmar aquí. O sea, es como esa ventanita de ¿estás seguro de que quieres hacer esto o lo otro, de que quieres cerrar la presentación en este caso, o mantener las anotaciones? Entonces, esta es la señal de confirmación. Y esa es muy importante para entender un proceso que vamos a explicar a fondo la próxima clase. Ahorita vamos a dejarlo ahí nada más. El linfocito, cuando recibe el estímulo antigénico, recibe dos señales al mismo tiempo. Bien. Entonces, aquí vemos con un detalle mayor el receptor de la célula T. Sí, es una unidad compuesta por muchas proteínas que está en la membrana del linfocito T. Esto de aquí es el receptor de célula T. Y fíjense cómo tiene el CD4. En este caso, este es un linfocito CD4 que va a estabilizar esta unión. Si este fuera un linfocito CD8, bueno, sería porque aquí es un CD8 y a este HLA, en vez de ser de clase 2, sería de clase 1 nada más. ¿Sí? No es el caso. Este es un linfocito CD4. Este CD4, esta proteína está estabilizando esa unión y aquí se está presentando el antígeno. Y vemos aquí también el CD80 interactuando con el CD28 para confirmar. Esta confirmación va a llevar a que el linfocito se active, ¿sí? A una activación del linfocito. Y esto es lo que nos va a iniciar todo el proceso de la respuesta inmune. Los linfocitos B son muy parecidos en su morfología a los linfocitos T, pero tienen una función distinta. Estas son las principales células, pero de la respuesta humoral. ¿Sí? Son mucho menos abundantes que los linfocitos T, representan del 10 al 15% de los linfocitos circulantes. El resto que queda son células natural killer, que esas pertenecen a la respuesta inmune innata. Perdón, bueno. Cuando estos son activados, aquí lo vemos, van a proliferar. Empiezan a reproducirse y se van a transformar. Así como los monocitos se convertían en macrófagos, estos se van a transformar, pero en células plasmáticas. ¿Sí? Aquí estamos viéndolos. Estos de aquí, CD19, CD20, son los marcadores que tienen su superficie. Creo que también les puse los de los linfocitos T, pero no les di importancia. Son marcadores para saber qué tipo de linfocito es el que está viendo cuando usamos estudios de inmunistoquímica. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de diferenciar entre los B y los T, igual de los natural killer, por morfología. Las únicas que se pueden diferenciar bien son estas, las células plasmáticas.
pero eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, no les pregunto tampoco esto. Bueno, creo que sí es pregunta de postvaloración, ¿sí? Pero bueno, lo que me interesa es que se vayan aprendiendo esto o que se vayan familiarizando con este marcador para linfocitos B y con el CD3 para los linfocitos T, ¿sí? Porque esos marcadores los vamos a mencionar más cuando hablemos de linfomas ya más adelante en el curso. Bueno, entonces ahorita nada más apréndenselo. Estas son sustancias. CDs son moléculas que se llaman así porque en inglés se llaman Cluster of Differentiation. Son proteínas que va expresando el linfocito conforme va madurando. Y entonces, dependiendo de la estirpe o de la familia, si es linfocito B o T, expresa diferentes CDs. Entonces, con eso los podemos identificar. Y bueno, los linfocitos B reciben también una estimulación o una coestimulación por los linfocitos T helper, sobre todo los T helper 2, mediante interleucinas. O sea, va a llegar aquí un linfocito T helper 2 y va a producir un montón de citocinas que van a activar o van a hacer que se acelere este linfocito B para que se ponga más activo, ¿sí? Empieza a replicarse más y a llevar a cabo más de sus funciones. Bueno, madure más rápido. En los linfocitos B dijimos que tienen no tienen un receptor de célula T como los linfocitos T, tienen inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas les dije que son IgD o puede ser también IgM, ¿sí? Aunque la IgM no se las mencioné aquí porque esa sí se libera al plasma. La IgD, si esta fuera una IgD, bueno, esa siempre va a estar aquí anclada. Ok, entonces esta inmunoglobulina que tiene en su superficie está ligada a otras proteínas. Aquí las vemos en la Ig beta y Ig alfa, que cuando se hacen un enlace cruzado con un antígeno van a mandar una señal al interior de la célula para que ésta se active. Tienen también receptores para el complemento, ¿sí? Ligandos para el complemento, que si está unido a un antígeno y se une aquí, va a unirse también a una inmunoglobulina de superficie y va a mandar una señal de activación. Estos no requieren no sí requiere una señal de confirmación, no está aquí, pero bueno, estos reconocen a los antígenos de forma distinta que los linfocitos T. Estos los pueden reconocer solos. El linfocito T se lo tiene que presentar la célula dendrítica. Y bueno, la diferencia esencial está también en este receptor. Este receptor es más complejo, el del linfocito T, este es el TCR. Este de aquí es más complejo, tiene más subunidades, entonces por razones que pues no se conocen bien, tiene menos variabilidad. Los linfocitos T pueden reconocer muchos millones y millones de antígenos, pero pueden reconocer menos antígenos que los linfocitos B, porque estas inmunoglobulinas pueden tener una variabilidad mayor que el TCR. Entonces los linfocitos B reconocen una gama más amplia de antígenos que los linfocitos T, ¿sí? Entonces en ese caso la inmunidad humoral le gana un poquito la inmunidad celular porque puede reconocer más antígenos, entonces hacer más eficiente toda esta respuesta inmune. Bien, aquí estamos viendo entonces el proceso de activación y proliferación de las células. Esto aplica tanto para los linfocitos B como para los linfocitos T. El linfocito B, este es el proceso de proliferación de los linfocitos B. Tenemos aquí un linfocito B, ¿sí? Que tiene su receptor de célula B, reconoce un antígeno, en este caso un antígeno bacteriano, entonces se activa y empieza a replicarse. Pero dijimos que va a llegar un linfocito helper con el que va a interactuar. Los linfocitos B le pueden presentar con el MHC de clase 2, pueden comerse, fagocitar ese antígeno, después expresarlo con un MHC de clase 2
y activar a un linfocito T helper que después les va a regresar el favor en forma de citocinas. Va a producir un montón de citocinas que van a hacer que este linfocito B se pueda replicar más fácil. Van a estimular el ciclo celular y van a hacer que madure más pronto. Entonces el linfocito B se va a replicar primero y después se va a convertir en una célula plasmática para empezar esa producción de inmunoglobulinas. Los linfocitos B están aquí en lo que es el centro germinal y también en la zona del manto. Aquí vemos el centro germinal y la zona del manto de color más oscuro. Lo que vemos entre un folículo y otro, aquí voy a marcar un folículo ya completo. Les dije que todo esto de aquí, bueno, voy a usar otro color. Creo que este se ve. Bueno, todo esto de aquí, sí. Y esto de aquí, que está entre los folículos, es la zona interfolicular. Y aquí van a estar principalmente los linfocitos T. Los linfocitos B van a estar principalmente en los folículos, ahí en los centros germinales y en la zona del manto. Esta división, les dije, no es precisa, no hay barreras ahí, entonces a veces podemos encontrarnos un poquito movidos del lugar, o sea, algunos linfocitos T vagando ahí por la zona interfolicular, o algunos linfocitos T no vagando. Eso sí, tiene una función adentro del centro germinal. Hay un grupo de linfocitos T que no mencioné ahorita, porque eso ya es meternos en detalles más profundos todavía de lo que estamos viendo de la respuesta inmune, pero los vamos a mencionar en la clase de linfomas. Son linfocitos T que trabajan en conjunto con las células dendríticas para ayudar a que se dé mejor esa presentación de antígenos. ¿Qué hacen las células dendríticas ahí? Bueno, cuando un linfocito B capta un antígeno, ya sea aquí en la zona del manto o en la periferia del folículo, va a activarse y después que se activa va a ingresar aquí al centro germinal, donde va a sufrir un cambio. Va a pasar de ser un linfocito bien maduro a pasar a una forma más inmadura otra vez, ¿sí? Como que se regresa un poquito a la escuela, se hace un poquito más grande, el núcleo más irregular y se le ve un nucleolo que puede tener un tamaño variable, ¿sí? Entonces, estos se llaman centrocitos. Bueno, este de aquí es un centrocito y centroblasto. No les voy a poner las imágenes a detalle, estos en microscopio los vamos a ver bien cuando hablemos de linfoma. Pero ¿qué es lo que hacen estos? Estos pueden replicarse. Este linfocito B no está maduro y tiene inactivados los genes que le permiten replicarse y tiene activos otros que lo hacen vivir mucho. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un cambio, se activan unos genes que le permiten replicarse y reorganizar el receptor que tienen aquí, la inmunoglobulina. ¿Sí? La inmunoglobulina que tienen formando el receptor de célula B, la van a volver a recombinar para hacer más específica la respuesta. Entonces aquí en el centro germinal se da ese refinamiento de la respuesta inmune. Los centrocitos primero los centroblastos. Me equivoqué. Esto, ¿no? Los centroblastos hacen esa recombinación nuevamente del receptor para ver si es más efectivo. Si es más efectivo, se convierten en centrocitos y después salen y se convierten en linfocitos B maduros otra vez, que se convierten en células plasmáticas, pero con una mayor afinidad que ahora nos van a producir IgG. Ok. Las células dendríticas que están aquí, ya dijimos que aquí hay células dendríticas, ¿verdad? Metidas adentro del centro germinal, tienen antígenos que les están presentando a estos centroblastos. Aunque los linfocitos B pueden reconocer ellos solos antígenos, bueno, también no desaprovechan la oportunidad si llega otra célula y les presenta aquí un antígeno, ¿sí? Con un MHC. Entonces pueden reconocer los antígenos y pues estarse probando a ver si la nueva versión de ese receptor, que va a ser igual a la inmunoglobulina que van a producir, es más efectiva. Si es más efectiva, se aprueba, ¿verdad? Pasa a su examen el centroblasto, se convierte en centrocito y después el linfocito B maduro,
y célula plasmática para producir más inmunoglobulinas que sean más efectivas. Todo este es el proceso de refinamiento de la respuesta. Les dije que los linfocitos son muy parecidos uno con otro, no los podemos visualizar o diferenciar por tinciones de rutina. Entonces, ¿qué hacemos? Los marcamos, y esto sí no hay de otra. Vemos aquí como los linfocitos B, que dijimos que eran positivos para CD20, están en los folículos ahí linfoides. Fíjense cómo se forma un nodulito, otro nodulito, que son los folículos linfoides, otro pequeño, que están en este caso en la corteza de un ganglio linfático. Los linfocitos T, ya sea helper o killer, eso es indistinto, tienen este marcador CD3 en su superficie y están en la zona interfolicular. Miren, aquí está un folículo que está negativo, o la mayoría está negativo. Aquí está la zona interfolicular, pero también están acá en la médula del ganglio linfático, ¿sí? Más o menos aquí está la división entre la corteza y médula. Entonces están ahí en la zona interfolicular y en la médula. Bien, las células plasmáticas, que son el último elemento del componente celular de esta respuesta, son las que se encargan de producir los anticuerpos. Son la forma final de la maduración de los linfocitos B. El linfocito B no produce anticuerpos, lo hace hasta que se convierte en célula plasmática. Se ven muy parecidos en cuanto al tamaño, únicamente lo vemos como que le creció un poquito el abdomen, ¿verdad?, al linfocito. ¿Por qué? Porque la célula plasmática tiene un retículo endoplásmico y un aparato de Golgi muy prominente. ¿Por qué? Porque va a estar produciendo muchos anticuerpos. Hay una, no me acuerdo dónde vi este dato, pero más o menos está estimada la producción de anticuerpos como unos 2000 anticuerpos por segundo. Imagínense la cantidad de anticuerpos que está produciendo, de inmunoglobulinas. Y todo esto son proteínas, ya dijimos, son proteínas. Entonces necesita estar formando muchas proteínas la célula plasmática, por eso le crece el retículo endoplásmico y también el aparato de Golgi para poder dar abasto a toda esta producción de inmunoglobulinas. Bien, bueno, ya estoy dominando un poquito de mutear este micrófono en momentos estratégicos para tomarle mi café y que no se escuchen ruidos de aquí de la calle indeseados, pero bueno. Seguimos. Entonces, las células plasmáticas son las que van a producir esos anticuerpos que ya vimos que son, ¿verdad? Que tienen sus cadenas pesadas y ligeras. Todo eso lo ensamblan ahí en su interior las células plasmáticas. Aquí vemos una enofrotis de sangre periférica. Tienen su núcleo. Si pusiéramos un linfocito aquí a un lado, tendría el núcleo de un tamaño muy similar. Sí, son únicamente lo que les crece aquí es el retículo endoplásmico y el Golgi, lo que hace que ese citoplasma se estire hacia un lado y les da esta imagen que les llaman como en cola de cometa, o sea, como los cometas que vemos surcando pues así nuestro sistema solar a veces, o bueno, sin cola de cometa principalmente, o como una bandera también. El citoplasma alargado hacia un lado y el núcleo rechazado hacia el otro. Estas sí las podemos ver bien, identificar en los cortes citológicos, porque pues tienen esa característica de que el citoplasma está alargadito hacia un lado y aparte es más basófilo, es más morado, comparado con los linfocitos. De hecho, los linfocitos podemos diferenciarlos de células plasmáticas porque esos casi no tienen citoplasma. Aquí tenemos un linfocito, vean, se ve nada más un núcleo con una línea muy sutil ahí de citoplasma nada más. Comparen el tamaño de este núcleo, el de arriba con el que está aquí abajo en los extremos de la flecha, son prácticamente iguales, nada más que la célula de abajo tiene más citoplasma. ¿Sí? Entonces sabemos así que la célula de arriba, este es un linfocito, la célula que está aquí abajo es una célula plasmática. Pero ya de decir este es un linfocito B o T, eso no se puede saber a menos que utilicemos, dijimos, tinciones de inmunohistoquímica. Bien, esta imagen muy bonita es una fotografía de microscopía electrónica de transmisión donde se puede ver, miren, toda esta estructura que parece una huella digital. Este es el núcleo de la célula.
una célula plasmática. Esta es una sola célula plasmática, la estiramos para cubrir todo nuestra pantalla. Este es el núcleo. Y lo que está afuera es el citoplasma. Todo esto que parece una huella digital es el retículo endoplásmico rugoso, y también está por ahí el Golgi, ¿sí? Y vemos algunas mitocondrias. Por ejemplo, esta es una mitocondria, esta es otra mitocondria, el resto es retículo endoplásmico rugoso, porque está produciendo pues millones y millones de inmunoglobulinas, ¿verdad? De forma constante. Este baloncito que está aquí en la esquina se los pongo porque es la forma que tiene, o el aspecto que tiene la cromatina. Acuérdense que en la cromatina la que se ve más oscura es heterocromatina, que no es codificante. La que es más clarita es eucromatina. Entonces tiene esa forma como de un balón de fútbol o de soccer, no sé cómo le digan. O también le llaman los libros como en cara de reloj, ¿sí? Un reloj así con las manecillas. Aquí están las 12, 1, 2, 3, bueno. O también con forma de rueda de carreta o de rueda de carro, ¿sí? Las carretas ya ven que tienen su rueda con los rayos así. Entonces, pues ahí se ve la cromatina. A mí en particular me gusta más esta imagen como de baloncito de fútbol. Creo que es la que se ve más fácil y la que pueden reconocer casi todos. Pero bueno. Aquí está entonces el resumen de lo que es la respuesta inmune adaptativa. Dijimos, se da el proceso de reconocimiento de antígeno. Las células dendríticas van a presentar el antígeno a los linfocitos T, que van a activarse, van a proliferar y van a producir citocinas si son helper, o van a destruir células si son killer. Aquí vemos los helper están produciendo citocinas que activan a los macrófagos. Sí, activan a los macrófagos, son proinflamatorias también, atraen más células inflamatorias y activan la proliferación y diferenciación de otros linfocitos. Los linfocitos killer, esos van a buscar el antígeno que los estimuló, van a localizarlo porque va a ser un antígeno que expresa una célula que a lo mejor es infectada por virus, aquí estamos viéndola, o una célula cancerosa, y pues le van a inducir la apoptosis o van a tratar de matarla. No siempre lo logran. Hay otro tipo de linfocitos T que se descubrieron pues relativamente reciente. Su descubrimiento es relativamente reciente, no tienen tantos años que se encontraron, que son los de tipo supresor, que tienen únicamente esa función de suprimir la respuesta inmune. Y acá arriba tenemos a los linfocitos B. Aunque, bueno, ya dijimos que estos reconocen un antígeno, se convierten en células plasmáticas y empiezan a producir las inmunoglobulinas. Aunque los vemos aquí en primer lugar, realmente lo que sucede primero es esto. ¿Sí? Primero la respuesta inmune celular y después la respuesta inmune humoral. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí únicamente necesitamos que se produzcan más células. Sí, está replicando una célula para que haya suficientes células y después esas células las mandamos a hacer el trabajo, ¿verdad? Aquí no, aquí tienen que primero multiplicarse los linfocitos B, después convertirse a célula plasmática y después empezar la producción de anticuerpos, y todo eso toma tiempo. Entonces, por eso, aunque las dos se inician prácticamente al mismo tiempo, la respuesta inmune humoral que vemos arriba con el número 2, esa tarda más en manifestarse, ¿sí? En aparecer ya su efecto. Bueno, ya vimos entonces, ahora sí, eso es la respuesta inmune completa. Pero pues aquí un momento, ¿verdad? Tenemos todavía 3 participantes que no hemos descubierto. ¿Por qué no los hemos mencionado? Bueno, porque estos no es tan fácil encasillarlos ni en la respuesta inmune adquirida ni en la respuesta inmune innata. ¿Sí? Estos 3 participantes son los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos. Estos, dependiendo de donde lo lean, a veces los mencionan como que son de la respuesta inmune innata, pero yo leí en otro libro y creo que pues tiene validez esto,
como la actividad de estos también es regulada por anticuerpos, se puede decir que participan en la respuesta inmune adaptativa. Entonces no es tan fácil encasillarlos como que en una sola. Siempre están aparte como que de extras, no siempre están llevando un rol fundamental, salvo ciertas ocasiones. Por ejemplo, en las infecciones por parásitos, estos aquí ya me equivoqué en nombre, vamos a ignorar estos, se llaman eosinófilos. Eosinófilos, por eso están bien rojitos. Bueno, ahí está. En las infecciones parasitarias, pues estos de aquí son los reyes, ¿verdad? Los eosinófilos van a... Bueno, no me salió mi corona. Van a ser los que van a predominar, ¿sí? En las infecciones parasitarias, porque estos van a reaccionar a la IgE que se va a estar produciendo también. Tienen todas estas células, fíjense cómo tienen gránulos, pertenecen a la familia de los granulocitos, que tienen diferentes sustancias que van a producir ciertos efectos de los que no vamos a hablar ahorita. Vamos a abundar más adelante en el tema, en este mismo tema, y en otros que veamos, por ejemplo, cuando hablemos de patología pulmonar, vamos a regresar justamente a esta familia. Los eosinófilos, bueno, se ven más en las infecciones parasitarias. Los basófilos, estas son células que están en la sangre nada más. Su contraparte son los mastocitos. Son como si fueran primos, no son la misma célula, pero tienen una función muy muy similar, e incluso las sustancias que tienen adentro son muy similares ahí en sus gránulos, ¿sí? Entonces, los basófilos, bueno, estos están circulantes en la sangre nada más. Los mastocitos están en los tejidos. No hacen ese cambio como entre monocitos y macrófagos. Realmente no son precursor uno del otro. Son células individuales, pero tienen una función muy parecida. Y estos, bueno, funcionan más en las alergias, ¿sí? En las alergias. Y en un proceso también que es muy severo, que es la anafilaxia. Anafilaxia. Y alergias. Los vemos muy activos en eso. Dijimos que es eosinófilo. Bien, entonces por eso no los mencionamos ahorita. No tienen un papel así tan fundamental para que se lleve a cabo la respuesta inmune, ni innata ni adaptativa. Va a depender enteramente de cuál es la causa. ¿Sí? De cuál es la causa de la respuesta. Vamos a verlos más activos en ciertas circunstancias. Si no, pues no, están a veces nada más ahí en los tejidos, alguno que otro eosinófilo, un mastocito, pero no los vemos tan abundantes. Bueno, entonces ya los conocen, ¿verdad? Ya tenemos ahora sí a todos nuestros participantes de la respuesta inmune. Vamos a concluir el día de hoy con rápidamente una revisión ahora sí de cómo se da la secuencia de eventos, ¿sí? Para que nos quede bien claro. Ya conocimos a todos los participantes, tanto células como proteínas, que el complemento, inmunoglobulinas, células dendríticas, linfocitos, todos. Entonces vamos a ver la secuencia de eventos, pero de la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, esa ya la conocimos cuando hablamos de inflamación, es lo mismo, nada más que enfocado a la destrucción de microorganismos. Bien, entonces, cuando tenemos las células estas de la inmunidad innata combatiendo a los microorganismos, se va a dar la activación de la respuesta inmune adaptativa. Las células dendríticas van a reconocer antígenos, ya sea de bacterias directamente o de microorganismos, o antígenos que les presenten otras células, o producto también de la destrucción que están causando estas células, ¿sí? Cualquiera de estos dos le va a proporcionar antígenos a la célula dendrítica para que pueda trabajar. Cuando los procesa, los empieza a exhibir en su membrana. Sí, aquí ya vemos esta célula dendrítica que ya está brillando porque está exhibiendo cierto antígeno ahí en su superficie, ciertos antígenos, pero vamos a suponer que es uno nada más para hacernos la vida más fácil. Esa célula dendrítica se puede desplazar igual que los macrófagos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ingresar a un vaso linfático, va a ingresar a la circulación linfática para llegar a un ganglio. Este de aquí es un ganglio linfático.
o al tejido linfoide periférico que le quede más cerca. Esa es también la función de los tejidos linfoides periféricos, pues que los linfocitos estén distribuidos en todo el organismo. Si los tuviéramos en una localización central, imagínense que estuviera en la médula ósea nada más, tardaría mucho más en manifestarse la actividad de la respuesta inmune. Por eso están distribuidos en los órganos linfoides periféricos. Entonces va a viajar esta célula dendrítica que ya está presentando un antígeno hacia un tejido linfoide, en este caso un ganglio. Ahí en ese ganglio, ¿qué va a hacer? Se va a poner a interactuar con muchos linfocitos, con todos los que están ahí, ¿verdad? Aquí estamos representando únicamente linfocitos T helper, pero esto mismo hace con los T killer o CD8 y con los B también cuando está adentro del centro germinal. Entonces vemos aquí linfocitos de muchos colores porque cada uno de ellos tiene la capacidad de reconocer a un antígeno diferente. ¿Sí? ¿Cuál es el que está buscando realmente la célula dendrítica? A este de aquí, el que reconoce el mismo antígeno que ella está exhibiendo. Entonces, cuando lo encuentra, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a activar, le va a dar esa señal de confirmación conectándose con el CD80 que tiene el linfocito, y el linfocito va a empezar a proliferar, ¿sí? Va a empezar a replicarse. Es lo que hacen los linfocitos T helper aquí en el tejido linfoide. Una vez que ya se alcanzó un volumen de células importante, se van a dividir. Algunos linfocitos T helper van a salir a la circulación linfática para después incorporarse a la circulación sanguínea, y después a través de la carretera de la circulación van a llegar al sitio donde está la infección. A estos les llamamos linfocitos efectores. Y esto pasa con los linfocitos también, estos son CD4, pero también pasa con los CD8 y también pasa con las células plasmáticas. Sí, ahorita lo vamos a ver. Bueno, los efectores se van a ir del ganglio y van a llevar a cabo su función en donde está la infección. ¿Cuál era su función de estos? Dijimos, producen citocinas para regular la respuesta inmune, suprimirla, aumentarla, estimular fagocitosis, estimular replicación y maduración celular, etc. Entonces, otro grupo pequeñito se va a quedar aquí, ahí guardado en el ganglio, y estas se van a llamar células de memoria. Ya vamos a tener un stock más abundante de linfocitos que nos van a proteger de esa infección en particular. Dijimos que aquí teníamos linfocitos para todas las infecciones posibles que probablemente hay en nuestro universo, ¿verdad? Todas. Pero no podemos tener millones y millones de linfocitos para cada una de ellas, porque imagínense, tendremos muchísimos linfocitos. Entonces, ¿qué hacemos o cómo se organiza el sistema inmune? Bueno, de todo ese grupo de linfocitos que reconocen a X enfermedad, los va a repartir en los diferentes tejidos linfoides periféricos. Entonces, la célula dendrítica, por eso va a llegar y va a estar buscando un buen rato, no es en cuanto llega, está buscando, interactuando con todos los linfocitos. Si no encuentra ahí alguno que conozca ese antígeno que lleva, se va a ir a otro órgano linfoide y así. Cuando ya lo encuentra, ahora sí empieza a proliferar, y como ya se activó este linfocito, eso quiere decir que ese tipo de antígeno o esa enfermedad es algo a lo que nos vamos a probablemente volver a exponer. Por eso nos quedamos con células de memoria, para que en la siguiente exposición a la misma enfermedad ya tengamos una respuesta más rápida y seamos más resistentes o incluso inmunes a esa enfermedad. Los linfocitos T helper, entonces, estos son CD4, van a llegar al sitio de infección y van a empezar a liberar citocinas. ¿Sí? Van a empezar a liberar citocinas que van a estimular a las células inflamatorias, van a estimular, por ejemplo, la migración de más células inflamatorias, van a hacer que aumente la fagocitosis, van a hacer que haya más maduración y replicación. Entonces los macrófagos se van a activar en respuesta a estas citocinas, los macrófagos y también los polimorfos nucleares, y van a incrementar su actividad para destruir a los invasores. Los linfocitos CD8 hacen lo mismo. Estos son CD8.
Aunque bueno, los que se utilizan más frecuentemente son los anteriores, los CD4. Los CD8 tienen una actividad más específica contra células. Si no hay células que destruir, bueno, no van a estar tan activos como los CD4. Pero hacen lo mismo, se multiplican, salen a la circulación unos que son los efectores, y los de memoria se quedan en el tejido linfoide para tener ya un stock más abundante de linfocitos contra ese antígeno en particular que nos estimuló. Cuando llegan estos a los tejidos, bueno, van a buscar las células esas que tienen el antígeno que los estimuló. Cuando las detectan, las destruyen, ¿verdad? Les inducen apoptosis hasta que las matan. Durante todo este ajetreo de la infección, las mismas bacterias o los mismos microorganismos pueden ingresar al torrente linfático y llegar ellos solos aquí al ganglio linfático. Entonces ahí es cuando aprovechan la oportunidad quienes, pues los linfocitos B, ¿verdad? Reconocen el antígeno que lleva ese microorganismo y hacen lo mismo, empiezan a proliferar, pero estos no van a salirse así como están, ¿sí? Van a proliferar ahí y después van a convertirse. Aquí vemos varios eventos. Primero después de que proliferan, dejen encontrar mi cursor, aquí está, van a empezar unos, esto es lo primero que pasa, se convierten en células plasmáticas de corta duración, o sea, se convierten rápido en células plasmáticas, un puñito de los que están proliferando, y esos van a producir, aquí lo estamos viendo, IgM, ¿sí? Para empezar rápido a combatir la infección, o sea, empiezan ya a aventar algo de inmunoglobulinas para ayudar a las demás células. Después de que se da esta producción de IgM, van a migrar los linfocitos hacia el centro germinal y van a empezar a dar este proceso de refinamiento. Sí, les dije que entran aquí al centro germinal, los linfocitos me pasé con una flecha, bueno, aquí entran al centro germinal para dar este proceso de recombinación genética donde refinan la inmunoglobulina que pueden producir. Cuando hacen esto, bueno, cada vez esto lo hacen como por tandas, ¿verdad? O por episodios. Hacen un proceso de refinamiento, ven si sirve o si no sirve. Si sirve, sale otro grupo de linfocitos que empieza a proliferar y se van del ganglio. Los que se van del ganglio, como linfocito B, cuando llegan al tejido, van a convertirse en célula plasmática, ¿sí? Porque si no, no pueden trabajar. Los linfocitos B no son fagocitos activos, no están cazando bacterias, pueden fagocitar antígenos que reconocen, pero no están activamente cazando a los microorganismos. Entonces van a convertirse en células plasmáticas, que estas van a seguir produciendo algunas IgM. Si llegaron muy temprano aquí a la acción, otras van a estar produciendo IgG si ya son de la segunda o tercera generación o de las que son ya de un proceso más refinado. Y finalmente vamos a regresar acá arriba. Esto sería el número 3, ¿sí? Cuando migran. 4, cuando ya están en los tejidos produciendo también hay inmunoglobulinas locales. Y 5, vamos a regresar aquí. Ay, qué feo 5. Bueno, van a quedarse también un grupo de linfocitos B de memoria y también de células plasmáticas de memoria, ¿sí? En el ganglio linfático, para más fácilmente protegernos de una reinfección. Son células plasmáticas de larga duración que quedan en estado como durmiente, están únicamente produciendo poquita inmunoglobulina para seguirnos dando una inmunidad. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con las vacunas. Ahorita con la tan sonada vacuna contra la COVID, se nos inoculan antígenos del virus o se nos inocula ARN mensajero que va a producir antígenos virales sin tener ya que inocularnos un virus. Se va a iniciar toda esta respuesta inmune, sobre todo la producción de linfocitos B que van a producir inmunoglobulinas contra los antígenos virales. Cuando eventualmente, esperemos que no, pero si eventualmente nos exponemos al virus, al coronavirus, ya tenemos antígenos preformados contra ese virus. Entonces la infección es, aún así nos infectamos, pero la infección
tiende a ser más leve y de corta duración porque ya tenemos defensas preformadas. Pero bueno, cuando ya los anticuerpos se forman en el sitio de infección o llegan a través de la circulación linfática al sitio de infección, van a empezar a pegarse a los antígenos que estimularon su producción. En este caso vemos que son antígenos bacterianos. Pueden producir varios efectos. Algo que vemos aquí, la IgM, miren cómo se pega muy fácil a muchos antígenos. En este caso está causando una aglutinación de bacterias. ¿Sí? Pueden aglutinar a las bacterias. Es decir, como dejarlas pegadas, así como nos vemos aquí, hacer como un grupo ahí de bacterias que ya no pueden moverse y pues son fagocitadas más fácil. Si son bacterias que no se reconocen tan fácil por el sistema inmune de la inmunidad innata, si ya están formando un grupo grande, eso sí lo reconocen más fácil, porque aparte va a tener anticuerpos. En segundo, van a pegarse, por ejemplo, si son IgGs, van a servir como opsoninas. Dijimos que los macrófagos, vamos a poner un polimorfo nuclear, es más fácil, está más pequeñito. Los polimorfos nucleares y los macrófagos tienen receptores. Aquí lo vamos a dibujar de forma más o menos ampliada. Tienen receptores para la fracción Fc. ¿Sí? Y esto lo vamos a estar mencionando mucho cuando hablemos la siguiente clase sobre las reacciones de hipersensibilidad. Tienen receptores para la fracción Fc de los anticuerpos, que es esta de aquí, dijimos, la colita, ¿verdad?, del anticuerpo. Aquí se pueden pegar y cuando reconocen un anticuerpo se activan, fagocitan a lo que esté pegado a ese anticuerpo o se desgranulan, ¿sí?, para destruir lo que tenga ya adherido ese anticuerpo. No razonan esto las células estas polimorfonucleares de macrófagos. Acuérdense, no tienen ojos, no tienen sentidos, responden ante señales químicas. Entonces eso es lo que nos puede traer problemas también cuando hablemos de las reacciones de hipersensibilidad. Sí, que se desgranulen donde no queremos que se desgranulen. Bueno, pero esta es otra función de las inmunoglobulinas. Van a servir como opsoninas para que sean fagocitadas más fácilmente estas bacterias. O también puede llegar aquí, ¿verdad?, el complemento y servir como opsonina, que se peguen más moléculas del complemento hasta que llegamos a la C3. Entonces esto sirve como opsonina. O también se nos puede formar el complejo de ataque de membrana aquí. Vamos a dibujarlo así, como un pequeño túnel aquí en la membrana de la bacteria para permitir que entre agua y pues que esta bacteria reviente, ¿verdad?, explote. Y bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, ya a los demás participantes que van a llegar en respuesta a las inmunoglobulinas. Los polimorfonucleares se van a activar, los macrófagos se van a activar también, y el complemento que vemos aquí está el complemento. Todo esto pues va a poder trabajar de forma más eficiente cuando ya le ayudamos con estas inmunoglobulinas. Entonces, cuando ya pasa, después de que se da todo este evento de la respuesta inmune celular y humoral, ahora sí podemos acabar con la infección. Casi siempre vamos a tener un proceso de reparación, a menos que haya sido una infección muy leve. Pero si no, pues va a quedar una cicatriz ya en ese tejido. Obviamente también depende del tejido, ¿verdad? Eso ya lo vimos en otra clase. La memoria inmunológica es lo que ya les mencionaba ahorita, donde se queda un grupito de estas células de reserva, ya en un número más abundante. Antes a lo mejor teníamos nada más una o dos de cada una de estas células, células plasmáticas no, pero a lo mejor teníamos un par de linfocitos T o de linfocitos B, que aquí no puse, ¿verdad? Alguno que otro linfocito B que podía reaccionar o generar una respuesta contra esa enfermedad. Como ya nos expusimos, ahora tenemos un número más grande porque probablemente nos vamos a reexponer. Entonces esto nos va a proteger en eventos futuros o exposiciones futuras. Vamos a concluir nada más poniendo el preámbulo para un proceso que vamos a explorar más a detalle en la próxima clase, que es la autotolerancia. Cuando nuestras células del sistema inmune se están formando, se les tiene que enseñar a qué sí y a qué no atacar.
¿sí? Esta es la autotolerancia. Queremos que ataquen a los antígenos que son externos, antígenos bacterianos, virales o de células cancerosas. Eso sí queremos que destruyan, pero no queremos que ataquen antígenos propios o llamados autoantígenos. Cualquier sustancia de nuestro cuerpo que puede estimular la producción de anticuerpos es un antígeno, pero en este caso lo llamamos autoantígeno, y a esos no queremos que los ataquen, porque eso nos va a causar una reacción autoinmune. Nuestra inmunidad se vuelve contra nosotros y nos empieza a atacar. Entonces, este proceso de la autotolerancia lo vamos a ver más a detalle en el próximo capítulo. Por hoy vamos a terminar con esto. No sé si haya quedado alguna pregunta de los procesos que vimos hoy. Traté de explicarlo lo mejor que se pueda. Aún así, como lo vieron de complejo a lo mejor o de extenso, estamos dando una repasada nada más como que muy, decimos aquí muy escueta, algo muy sencillo, porque realmente hay muchos procesos que dejé de lado, activación de genes, receptores de membrana que no se mencionaron, pero lo que les expliqué aquí pues es el proceso base. Ya nada más cuando ustedes vayan a su clase de inmuno, rellenan los huequitos de la información que no mencioné con lo que les comparta su profesor, y con eso ya se hacen más expertos, verán, en este tema de la inmunología. Bueno, ¿alguna pregunta que les haya quedado ahorita de lo que se vio en esta primera mitad de la clase? No, profe. De mi parte no, profe. Muchas gracias. De hecho, sus clases me han servido para entender mejor inmuno. Es como un repaso en resumen. Gracias, Natalia. Bueno, pues qué bueno que les gustó la clase. Nos veríamos aquí entonces, ahora sí, sin falta, el próximo martes para terminar de ver este capítulo de los trastornos de la inmunidad. El material de estudio y la postvaloración lo voy a subir hasta la próxima clase cuando ya terminemos el tema. Por lo pronto ahorita nada más voy a subir el video. Bueno, cuídense mucho, pasen bonito fin de semana y nos vemos aquí el próximo martes, 8 de la noche, ya saben, sin falta para concluir este tema. Hasta luego. Gracias, profe, que tenga buen fin de semana. Gracias.